La historia mexicana que te cuentan en la escuela tiene constantes mentiras nacionalistas creadas desde antaño para que te sientas orgulloso de ser mexicano, viendo a los héroes de la patria como una especie de superhéroes que no tenían un gramo de maldad. Seres como Miguel Hidalgo, Morelos o Benito Juárez son pintados como seres incorruptos que lucharon por su pueblo, siempre sin jamás hacer el mal. Esto obviamente es falso, puesto que todos somos seres con contrastes, ni enteramente buenos ni enteramente malos, simplemente seres que viven un instante en esta infinita existencia y luego vuelven a la nada eterna. El día de hoy te contaré de un tema que no te dijeron en la escuela, sobre un mexicano que luchó por su país y luego fue traicionado por él mismo, asesinándolo. I Go You Destroys presenta el niño héroe que Benito Juárez fusiló. Brevemente, permíteme regalarte dinero. ¿Cómo lo obtienes? Fácil, solo tienes que descargar la app de Mercado Pago desde el link de la descripción o el comentario fijado. Mercado Pago es una app hermana de Mercado Libre con la cual puedes comprar productos de Mercado Libre y además pagar diferentes cosas como la luz, el agua o incluso tu teléfono. Al hacer tu primera compra, Mercado Pago te regalará 100 pesos siempre y cuando descargues la aplicación desde el link que está en el comentario fijado y en la descripción de este video. ¿Qué esperas para descargar Mercado Pago? Ahora sí, comencemos. Para llegar hasta el punto donde el país que heroicamente defendiste te fusiló, tenemos que pasar 3 periodos de la historia mexicana. La intervención estadounidense en México, también conocida como la Guerra México-Estados Unidos, fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1846 y 1848. Este enfrentamiento resultó de tensiones territoriales y políticas entre ambas naciones, culminando con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Fue un episodio clave en la historia de México y tuvo un impacto significativo en la confrontación del mapa geopolítico de América del Norte. El origen del conflicto se remonta a la anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845. Texas, que se había independizado de México en 1836, fue objeto de disputas territoriales, especialmente en cuanto a la delimitación de su frontera con México. Mientras que México consideraba que el límite era el río Nueces, Estados Unidos sostenía que era el río Bravo. En 1846, el presidente estadounidense James K. Polk decidió expandir el territorio de su país bajo la doctrina del Destino Manifiesto. Envió tropas al área disputada. Esto provocó enfrentamientos con las fuerzas mexicanas en abril de ese año, un incidente que Polk utilizó como justificación para declarar la guerra el 13 de mayo de 1846. México, bajo la presidencia de Mariano Paredes, también declaró la guerra, iniciando así el conflicto. La guerra se desarrolló en 3 frentes principales: el norte, el occidente y el centro de México. En el norte, las tropas estadounidenses, lideradas por el general Zachary Taylor, lograron importantes victorias en batallas como Palo Alto y Resaca de la Palma. En el occidente, las fuerzas navales de Estados Unidos bloquearon los puertos mexicanos, debilitando el comercio y el suministro de recursos. Sin embargo, el frente más crítico fue el centro de México. En marzo de 1847, el general Winfield Scott lideró una invasión anfibia en el puerto de Veracruz, marcando el inicio de una campaña hacia la capital del país. Tras capturar Veracruz, las tropas estadounidenses avanzaron hacia el interior, enfrentándose a las fuerzas armadas en batallas clave como Cerro Gordo y Churubusco. El 13 de septiembre de 1847, el castillo de Chapultepec, que servía como colegio militar, se convirtió en el escenario de una de las batallas más emblemáticas de la guerra. Las fuerzas estadounidenses, superiores en número y armamento, lanzaron un ataque decisivo para tomar la fortaleza que representaba la última línea de defensa antes de la Ciudad de México. Los cadetes del colegio militar, también conocidos como los niños héroes, participaron en la defensa del castillo. Según la tradición histórica, 6 cadetes se destacaron por su valentía: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez.
A pesar de su resistencia, las fuerzas mexicanas no lograron contener el avance estadounidense y el castillo cayó ese mismo día. La figura de los niños héroes se ha convertido en un símbolo de patriotismo y sacrificio en la historia de México. En particular, se recuerda el acto heroico atribuido a Juan Escutia, quien, según la leyenda, envolvió la bandera mexicana alrededor de su cuerpo y se lanzó desde el castillo para evitar que el estandarte cayera en manos enemigas. Sin embargo, hubo un niño héroe borrado de la historia y únicamente mencionado como un traidor, a pesar de que se sabe en la literatura histórica que de hecho combatió y sobrevivió. Su nombre era Miguel Miramón, el niño héroe olvidado. Miguel Miramón nació el 17 de noviembre de 1831 en la Ciudad de México. Desde joven destacó por su disciplina y habilidades en el Colegio Militar, institución en la que se encontraba cuando a los 15 años participó en la ya mencionada batalla del Castillo de Chapultepec. Durante la misma, Miramón combatió con valentía junto a sus compañeros cadetes y oficiales, enfrentándose a las tropas estadounidenses que lanzaron un ataque masivo contra la fortaleza. A medida que el enfrentamiento se tornaba cada vez más desfavorable para los mexicanos, Miramón fue gravemente herido en el rostro. Sin embargo, gracias a su tenacidad y al caos que prevalecía en los momentos finales de la batalla, su vida le fue perdonada, ya que los soldados americanos no podían creer que un niño estuviera peleando con tal valor. Esto lo narra la esposa de Miramón en sus memorias. Con ayuda de algunos sobrevivientes logró refugiarse en la Ciudad de México, donde recibió la atención médica para recuperarse de sus heridas. Este acto de sobrevivencia no solo salvó su vida, sino que le permitió convertirse en un testigo clave de uno de los episodios más heroicos y dolorosos de la historia de México, para posteriormente llegar a ser presidente, pero eso lo veremos más adelante. Tras la caída de Chapultepec, las tropas estadounidenses avanzaron hacia la Ciudad de México, que fue ocupada el 14 de septiembre de 1847. Con la capital bajo control enemigo, México se vio obligado a negociar la paz. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin oficialmente al conflicto. Según los términos del tratado, México cedió a Estados Unidos un vasto territorio que incluía los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, Estados Unidos pagó a México $15 millones y asumía ciertas deudas reclamadas por ciudadanos estadounidenses. La intervención estadounidense en México de 1847 fue un evento traumático que marcó profundamente la historia de ambas naciones. Para México significó la pérdida de más de la mitad de su territorio y dejó cicatrices económicas, sociales y políticas. Para Estados Unidos consolidó su expansión territorial y su influencia en el continente. Luego de esta guerra vendría otra más, ahora de mexicanos contra mexicanos. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 Años, fue un conflicto civil que sacudió a México entre 1857 y 1861. Este enfrentamiento enfrentó a dos facciones principales: los liberales, liderados por Benito Juárez, quienes buscaban implementar reformas que consolidaran un Estado laico y moderno, y los conservadores, representados por figuras como Miguel Miramón, el niño héroe, quienes defendían las tradiciones y privilegios de la Iglesia y los sectores aristocráticos. Esta guerra no solo definió el rumbo político de México, sino que también marcó el ascenso de personajes clave en la historia nacional. Las tensiones entre liberales y conservadores se habían gestado desde la independencia de México, pero alcanzaron su punto culminante con la promulgación de la Constitución de 1857. Este documento, inspirado en principios liberales, proponía una serie de reformas que incluían la separación entre Iglesia y Estado, la desamortización de los bienes eclesiásticos, la garantía de derechos individuales como la libertad de culto y expresión. Los conservadores, apoyados por la Iglesia y sectores privilegiados, se opusieron firmemente a estas medidas, considerando que atentaban contra el orden social y las tradiciones mexicanas. La polarización entre ambos bandos culminó en una guerra abierta en 1857.
Benito Juárez, un abogado zapoteca originario de Oaxaca, emergió como líder indiscutible de los liberales. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juárez asumió la presidencia en 1858 tras el golpe de estado del conservador Félix Zuloaga, quien desconocía la Constitución de 1857. Desde su sede en Veracruz, Juárez organizó un gobierno liberal que contó con el respaldo de sectores progresistas y de potencias extranjeras como Estados Unidos. Su administración promulgó las leyes de reforma que consolidaron la separación entre Iglesia y Estado, nacionalizaron los bienes eclesiásticos y establecieron el registro civil. A pesar de enfrentar enormes obstáculos como la falta de recursos y el poder militar de los conservadores, Juárez demostró una capacidad inquebrantable para liderar y defender los ideales liberales. Su determinación fue crucial para mantener la resistencia y eventual triunfo del proyecto reformista. Miguel Miramón, por su parte, se convirtió en uno de los principales líderes del bando conservador. Como ya lo habíamos mencionado, a una edad temprana demostró sus habilidades como militar y su carisma como líder. Durante la Guerra de Reforma, Miramón asumió la presidencia del gobierno conservador en 1859, desde donde dirigió una campaña militar contra los liberales. Bajo su mando, los conservadores lograron varias victorias iniciales, destacando su capacidad estratégica y liderazgo en el campo de batalla. Sin embargo, su enfoque estaba centrado en mantener los privilegios de la Iglesia y las élites, lo que le valió críticas tanto internas como externas. Su incapacidad para consolidar un apoyo popular amplio y la creciente presión de las fuerzas liberales terminaron debilitando su gobierno. La Guerra de Reforma estuvo marcada por una serie de batallas decisivas y constantes cambios en el control territorial. Los conservadores, con su base de poder en la Ciudad de México, lograron importantes avances al principio del conflicto. No obstante, los liberales, liderados por Juárez desde Veracruz, supieron mantener la resistencia y reorganizar sus fuerzas. El apoyo de Estados Unidos a los liberales, así como las divisiones internas en el bando conservador, inclinaron gradualmente la balanza a favor de Juárez. En 1860, las tropas liberales lideradas por Ignacio Zaragoza lograron una victoria decisiva en la batalla de Calpulalpan, sellando el triunfo del proyecto reformista. En enero de 1861, Benito Juárez entró triunfante en la Ciudad de México, marcando el fin de la Guerra de Reforma. Este conflicto sentó las bases para la consolidación del Estado laico en México y reafirmó los principios de la Constitución de 1857. Miguel Miramón, tras el final de la guerra, continuó involucrado en la política y conflictos del país, pero su papel durante la Guerra de Reforma quedó marcado como uno de los principales defensores del bando conservador. Por su parte, Juárez se consolidó como una figura clave en la historia de México, siendo recordado como el benemérito de las Américas por su defensa de los ideales liberales y su lucha por transformar al país. La Guerra de Reforma fue un episodio decisivo que enfrentó visiones opuestas sobre el futuro de México. Mientras los liberales, liderados por Benito Juárez, buscaban modernizar al país y separar la influencia de la Iglesia en la vida pública, los conservadores, encabezados por Miguel Miramón, lucharon por preservar el orden tradicional. Este conflicto no solo definió el rumbo político y social de México, sino que también puso de manifiesto las profundas divisiones que persistieron en la nación durante el siglo XIX. El legado de esta guerra aún resuena en la historia mexicana, simbolizando la lucha por la justicia, la igualdad y la soberanía frente a los retos internos y externos. Pero los conservadores no se quedarían de brazos cruzados buscando otro mandamás que trajera paz al país. Fue así como llegamos al tercer punto clave en la historia de la traición al niño héroe Miramón, pero antes brevemente hablemos un poco más del periodo presidencial de Miramón, el presidente más joven de la historia en México. Miramón asumió la presidencia del gobierno conservador el 2 de febrero de 1859, después de que Félix Zuloaga fuera depuesto por sus propios aliados. En ese momento, el país estaba dividido en los dos gobiernos ya mencionados, el de los conservadores, con sede en la Ciudad de México, y el de los liberales, con sede en Veracruz. Durante su mandato, Miramón se enfocó en fortalecer al ejército conservador para enfrentar a los liberales. Llevó a cabo diversas campañas militares, logrando algunas victorias significativas, como la batalla de Tacubaya, donde demostró sus habilidades como estratega. Sin embargo, estas victorias no fueron suficientes para revertir el avance de los liberales.
En el plano económico, su gobierno enfrentó severas limitaciones financieras. En un intento por obtener recursos, Miramón ordenó la confiscación de fondos del clérigo y de diversas instituciones públicas, lo que generó controversia y debilitó su imagen. A pesar de su carisma y esfuerzos militares, Miramón no pudo sostener el gobierno conservador frente al crecimiento del apoyo hacia el movimiento liberal, que contaba con el respaldo de Estados Unidos y sectores populares. Tras la derrota de los conservadores, Miramón se exilió un rato en Europa, pero después volvió, como ya lo habíamos mencionado, y volvería justamente para apoyar al tercer punto clave en la historia de México, el Segundo Imperio Mexicano. El Segundo Imperio Mexicano fue un periodo breve y convulso en la historia de México, caracterizado por la llegada de un gobierno monárquico bajo el emperador Maximiliano de Habsburgo. Surgió en el contexto de las intervenciones extranjeras y las divisiones internas entre liberales y conservadores. Una vez más, Miguel Miramón y Benito Juárez jugaron papeles clave en este conflicto, que culminó con la restauración de la República y el trágico fusilamiento de los principales defensores del imperio. El origen se remonta a la intervención francesa de 1862, liderada por Napoleón III, quien buscaba expandir la influencia de Francia en América Latina. Aprovechando las deudas externas de México, Napoleón envió tropas para derrocar al gobierno republicano de Benito Juárez. Tras la derrota inicial de los franceses en la batalla de Puebla, Francia redobló sus esfuerzos y finalmente logró ocupar la Ciudad de México en 1863. Los conservadores mexicanos, deseosos de restaurar un sistema monárquico, invitaron a Maximiliano de Habsburgo a asumir el trono de México. Maximiliano aceptó, llegando al país en 1864 junto con su esposa Carlota. Miguel Miramón jugó un papel destacado en el Segundo Imperio Mexicano. Con el establecimiento del imperio, Miramón se convirtió en uno de los principales generales del emperador Maximiliano. Su experiencia militar y su compromiso con la causa monárquica lo llevaron a liderar importantes campañas contra las fuerzas republicanas. A pesar de sus esfuerzos, la falta de recursos y el desgaste provocados por la resistencia liberal limitaron sus éxitos. Mientras tanto, Benito Juárez, presidente del gobierno republicano, enfrentó enormes dificultades para mantener la resistencia contra las fuerzas imperiales y francesas. Ante la ocupación de la Ciudad de México, Juárez huyó en lugar de luchar. Trasladó su gobierno al norte del país, estableciendo una sede itinerante para evitar su captura y quizá fusilamiento. Este acto de huida fue criticado por sus oponentes, quienes lo acusaron de abandonar la lucha directa en el campo de batalla, que seguramente si algún defensor del imperio hubiera huido, ahí sí hubiera sido criticado, en lo que te dijeron en la escuela. Juárez logró mantener el apoyo de Estados Unidos que, tras el fin de su propia guerra civil, exigió la retirada de las tropas francesas bajo la doctrina Monroe, América para los americanos. Esta presión combinada con el creciente desgaste de las fuerzas imperiales marcó el principio del fin del Segundo Imperio Mexicano. En 1867, con la retirada de las tropas francesas, Maximiliano y sus principales generales, incluido Miguel Miramón, quedaron aislados. Las fuerzas republicanas lanzaron una ofensiva final, derrotando a las tropas imperiales en Querétaro. Maximiliano, Miramón y Tomás Mejía fueron capturados tras la caída de la ciudad. A pesar de las peticiones de clemencia por parte de la emperatriz Carlota y de monarcas europeos, Benito Juárez, sediento de venganza, decidió proceder con un juicio sumario contra los líderes imperiales. Este acto fue interpretado como una muestra de abuso para reafirmar la soberanía, ya que ahora que estaba ganando, sí los quería matar, pero cuando iba perdiendo, huyó del campo de batalla. Esta fue una decisión polémica que buscaba eliminar cualquier posibilidad de restauración monárquica. A pesar de que Miramón, desde niño, defendió a su país, siendo un niño héroe no oficial. A pesar de que los niños héroes son héroes nacionales. A pesar de que fue presidente de la República. Y a pesar de que sus ideales siempre fueron el bienestar de México. Miramón fue fusilado junto con Maximiliano y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Su muerte, al igual que la de Maximiliano, marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano y selló el triunfo de la República bajo el liderazgo de Benito Juárez. Que por cierto, el cadáver de Miramón se tuvo que quedar pudriéndose en su casa durante varios meses,
porque la esposa no tenía dinero para mandarlo a enterrar. Y fue así que una de las historias que nunca te cuentan en la escuela culminó. Miguel Miramón, el niño héroe mexicano, el que casi pierde un ojo por defender a su país cuando era solo un niño, asesinado en el Cerro de las Campanas, a manos del benemérito de las Américas. Si eres Team Juárez, vas a comentar Team Juárez. Si eres Team Miramón, vas a comentar Team Miramón. Y así yo sabré que llegaste al final del vídeo. Yo, por siempre, Team Miramón. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy I Go You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.